Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Son palabras de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. El Papa Francisco insiste también sobre esta idea cuando habla de que el cristianismo no es en primer lugar un código de mandamientos y de prohibiciones, cuando dice que el cristianismo es algo distinto de la ética estoica, cuando nos dice, o sea, nos explica, ¿no es cierto? No, el cristianismo es otra cosa distinta. El cristianismo es Cristo, es la persona de Cristo, es la influencia de la persona de Cristo en nuestras vidas. Y la primera cosa que nosotros sabemos acerca de Dios y por tanto también acerca de Jesús es que Dios nos ama, que Dios es amor y que Dios nos ama. Dios nos amó primero y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra decisión de entregarle a Dios nuestra vida. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es el fundamento inamovible? Porque hay otros fundamentos o otros motivos que por ahí a nosotros nos pueden llevar a querer entregarnos a Dios, pero fundamentalmente el que es más inamovible de todos es el amor que Dios nos tiene, que es un amor absolutamente incondicional y que es un amor previo a la respuesta que nosotros le vamos a dar. La respuesta nuestra, que es el amor a Dios, es una respuesta al amor que Él nos dio antes. Si nosotros podemos amar a Dios, es porque Él ha depositado en nuestro interior esa capacidad para hacerlo. Pero nuestras falencias y nuestras limitaciones y nuestra incapacidad para amarlo como Dios merece ser amado, no hace que nuestra entrega esté mal, no hace que nuestra entrega no tenga sentido, sino que nuestra entrega sí tiene sentido fundamentalmente porque Dios es el que nos está buscando y nosotros le respondemos en la medida en que podemos, en la medida en que queremos y en la medida en que podemos. A veces queremos y no podemos, otras veces otras veces tampoco queremos, pero bueno, bravo. Pero ese no es el fundamento de nuestra entrega. El fundamento de nuestra fe es el amor ese que Dios nos tiene. Bueno, y en esta encíclica el Papa Benedicto va a explicar cómo es ese amor que Dios nos tiene. Porque la palabra amor, vieron que es una palabra, diría yo, analógica. Están los conceptos unívocos, los conceptos equívocos y los conceptos análogos. Por ejemplo, qué sé yo, palabra, no sé, hay conceptos que solamente se aplican a todas las cosas las que se aplican en el mismo sentido, ¿no? Pero hay otras palabras que cuando se aplican a distintas realidades, se aplican a realidades que en sí no tienen nada que ver. Por ejemplo, la palabra banco, que se aplica al banco de la plaza y se aplica a la entidad bancaria, ¿no es cierto? La misma palabra que se aplica a realidades que son totalmente distintas, no tiene nada que ver una con la otra. Y hay conceptos que son análogos. Los conceptos análogos se aplican a realidades que son en parte iguales y en parte distintas. El amor es un concepto análogo, porque ahí podríamos decir, porque tiene distintos, se utiliza esa palabra para designar distintos aspectos de esa misma realidad. Por ejemplo, el que va a abordar el Papa en esta encíclica es el tema del amor
erótico y el amor de ágape, o el amor de amistad. O el amor, podríamos decir, de entrega, ¿no? Entonces, es interesante este análisis que el Papa realiza, porque la Iglesia ha sido acusada en distintas oportunidades de estar en contra del amor erótico. Hay una acusación que la recoge Benedicto XVI, la de Nietzsche, según el cual el cristianismo ha dado a beber al eros un veneno, el cual no lo llevó a la muerte, pero lo hizo degenerar en vicio. A mí me divierte mucho. Nietzsche tiene unas intervenciones que son geniales. O sea, del enemigo el consejo. O sea, nunca hay que menospreciar al enemigo, porque hay enemigos que son verdaderamente muy inteligentes. Y alguien decía, yo no le temo tanto a la sabiduría del enemigo, le temo mucho más a la ignorancia del amigo. Es decir, lo importante no es lo grave no es que los enemigos del cristianismo sean brillantes. Lo tremendo es que los cristianos no estemos a la misma altura. Eso es lo tremendo. Entonces, tenemos que aceptar el desafío. ¿Qué es lo que hace Benedicto XVI? Acepta el desafío, no pasa por el costado el desafío de Nietzsche. Más aún lo desarrolla. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? Chan. O sea, la Iglesia está diciendo pecado, 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 pecado. Oye, pero todo es pecado, todas las cosas que son buenas son pecados. Yo digo, todas las cosas que son buenas engordan, eso es cierto, eso no tiene discusión. Todo lo que es rico engorda. Dice, bueno, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Fíjense, o sea, la manera que tiene, ¿no es cierto?, de presentar el asunto es muy serio. O sea, si Dios ha creado ese mundo y ha creado ese mundo maravilloso, ¿y por qué entonces la Iglesia se ocupa de decir que esto está mal, esto está mal, esto es peligroso, esto no sé? Por todos lados te pone warning, peligro, Achtung, ¿no es cierto? A mí me divierte esta manera de ser. Bueno, ¿qué responde el Papa a esto, no? Porque es cierto, fíjense lo que decía Juan Pablo II, gran conocedor del ser humano, hablando de la belleza. Yo creo que dice, si en el mundo no hubiera belleza, sería muy difícil vivir la esperanza. Si en este mundo todo fuera dolor, si en este mundo todo fuera suciedad, si en este mundo todo fuera muerte, ¿cómo podríamos vivir la esperanza? Y yo no sé si era Juan Pablo II quien decía, ¿por qué la belleza tiene tanto atractivo? Porque la belleza es como una promesa de felicidad. Entonces nos viene a decir Nietzsche, ¿por qué a esa promesa de felicidad? ¿Por qué le tenemos miedo a la belleza? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que es agradable? ¿La Iglesia no le puso un venenito acá a todas estas cosas? Bueno, entonces acá es donde el Papa Benedicto, fíjense, a mí me divierte mucho también esto porque a Benedicto XVI lo llamaban el Rottweiler de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? El Rottweiler es el defensor acérrimo, o el Doberman, ¿no? Son bravos, son tipos bravos, o sea, están defendiendo siempre al acecho, ¿no? Bueno, no está al acecho Benedicto. Benedicto está explicándonos cuál es el verdadero sentido de la Iglesia, ¿no? Entonces explica por qué los cristianos dejaron de lado el término eros. Dejaron de lado el término eros no porque el eros fuera malo en cuanto tal, no porque el placer fuera algo malo en cuanto tal, no porque la alegría de estar con la persona amada sea mala en cuanto tal, no, porque el término eros, podríamos decir, degeneró, porque ha habido un culto
del placer y un culto de todas estas cosas que degeneró en verdaderas deformidades, ¿no es cierto? Pero el hecho de que eso haya sucedido no quiere decir que el amor tenga que ser algo solo, pura y exclusivamente desinteresado. Hay autores, incluso católicos, que pretenden que el amor tiene que ser algo absolutamente desinteresado. Bueno, esto es imposible para el ser humano. O sea, el amor consiste solamente en la entrega, el amor consiste solamente en el servicio a los demás, el amor consiste solamente en decir que no a las cosas que uno tiene en la renuncia. El amor no consiste solamente en eso. Cuando se plantea el amor de esa manera, el amor queda rengo, el amor queda inacabado, es un amor que no es completo. Entre otras cosas, porque el ser humano es un ser, bueno, entre otras cosas, el motivo más importante es porque el ser humano, por ser criatura, es un ser carenciado. Es como que no tiene sentido pensar que nosotros no necesitamos ser amados, o que la entrega trae consigo el no querer ser amados. No es así, no es cierto. Eso es desconocer la naturaleza humana. Eso es, y bueno, trae unas consecuencias nefastas esas. Eso yo no necesito, ¿no? De vez en cuando uno se encuentra con gente que rechaza el cariño, ¿no? La rechaza como cosa poco virtuosa. Lo que está mal es el eros indisciplinado. El amor, dice, promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Podríamos decir, y el amor que Dios nos tiene es así. Es interesantísimo esto, ¿no? Porque de vez en cuando uno puede pensar que como Dios es un ser absolutamente perfecto, como Dios no necesita absolutamente nada, como Dios no puede experimentar ningún cambio, entonces Dios no puede estar, podríamos decir, como no se puede ver afectado por un afecto. O sea, el Dios de los filósofos, el Dios del motor inmóvil, el Dios del acto puro, ¿no es cierto?, que está todo perfecto, todo acabado, podríamos decir, no se le puede añadir un afecto a una criatura que hoy está y mañana no está, que antes no estaba y empezó a estar, ¿no es cierto? O sea, bueno, en el Dios de los filósofos no cabe un Dios enamorado. El tema es interesante porque Dios está enamorado de sus criaturas. O sea, no es un Dios que simplemente, o sea, sí es un Dios que se entrega, pero es un Dios al cual le importa recibir también el afecto. Es preciosa en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla acerca de la oración, dice, la oración, lo sepamos o no, es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del ser humano. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que a Dios le falte algo que Él no tiene? Bueno, sí. Podríamos decir, Él no tiene necesidad. Lo que sí es cierto es que en Dios no hay necesidad del amor de la criatura. No hay necesidad, pero Él quiere, está enamorado de su criatura. Por eso la creó. Por eso, cuando este planteamiento se lo hace también el Papa Benedicto, ¿no?
¿El amor puede ser objeto de un mandamiento? Es decir, se entiende, ¿no? A veces no quiero abundar en el tema porque creo que esta pregunta es lo suficientemente clara, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito esto. O sea, ¿yo le puedo mandar a una persona que me ame? ¿Se lo puedo mandar? Entonces, ¿cuál es la respuesta que da Benedicto XVI? En realidad, Dios no nos está mandando que lo amemos, nos está pidiendo que lo amemos. ¿Y cómo sabemos que Él nos lo está pidiendo? Y nos lo sabemos porque Él nos amó primero, porque Él nos amó antes. Toda persona que ama quiere ser respondida, quiere ser correspondida en su amor. Y Dios también quiere ser correspondido en su amor. Entonces no nos está exigiendo que lo amemos, nos está diciendo, date cuenta lo mucho que te quiero. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El amor de Dios puede ser calificado sin duda como eros, lo dice Benedicto XVI. Esa encíclica es magisterio de la Iglesia, esto que les estoy diciendo. Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre todo, han descrito esta pasión de Dios por su pueblo con imágenes eróticas audaces. La relación de Dios con Israel es ilustrada con la metáfora del noviazgo y del matrimonio. Por consiguiente, la idolatría es adulterio y prostitución. Bueno, entonces, Dios es como ese amante fiel, que espera esa correspondencia. Dios tiene un amor apasionado por su pueblo, Dios tiene un amor apasionado por cada uno de nosotros. El eros en Dios es sumamente, el eros es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el ágape. Por eso podemos comprender que la recepción del Cantar de los Cantares en el canon de la Sagrada Escritura se haya justificado muy pronto, porque el sentido de sus cantos de amor describen en el fondo la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Bueno, el Cantar de los Cantares es una canción de amor humano que es recibido, ¿no es cierto?, como libro inspirado por Dios, ¿no? Porque por esa semejanza entre el amor matrimonial y el amor de Dios, ¿no? Hay una canción que me llegó el otro día es el año pasado, tampoco hace tanto tiempo, efectivamente, que seguramente la tecnología no me va a permitir que yo se las cuente. Vamos, castorcitos. Hay un conjunto que se llama Siempre Así y hay una canción que se llama Alguien. Y les voy a leer la letra, ¿no?, de esta canción. Es una letra de amor humano, es una letra son varios matrimonios los que lo cantan, ¿no? Pero es muy aplicable al amor que Dios nos tiene. Alguien le ha dado la vuelta a mi vida. Alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquillas cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro, alguien que siempre sé que está ahí, alguien que cuida lo que yo cuido, alguien me ama, alguien me llama para hacerme feliz. Y yo le he dicho que sí. Esto cantado es espectacular, ¿eh? O sea, se los leo así, pero después si a alguien le interesa les paso el link. Alguien que llena todos mis vacíos, alguien que siempre me hace sonreír,
alguien que ordena mis 5 sentidos, nos queda tanto por descubrir. Alguien que es música para mi alma, por quien merece la pena existir. Alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Viene el estribillo, ¿no es cierto? Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien no me sé resistir. Bueno, me parece que ya estoy repitiendo las estrofas, pero qué interesante que es todo esto, ¿no? Evidentemente nosotros no sentimos el amor de Dios de la misma manera que sentimos el amor humano, por una razón sencillísima, y es que a Dios no lo vemos, o sea, la vista, el tacto, el gusto, ¿no es cierto?, no reaccionan frente al conocimiento de lo divino. Hay una otra cosa, a ver si encuentro, es una frase de San Agustín donde dice, ¿qué es lo que le pasa cuando amo a Dios?, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que amo cuando amo a Dios? No la belleza de un cuerpo, ni la hermosura de lo que se acaba, ni la blancura de la luz tan agradable a nuestros ojos. No amo al amarle a Él suaves melodías de distintas canciones, ni la fragancia de las flores, ni perfumes ni aromas. Al amarle a Él no amo comidas deliciosas y suculentas, ni atractivos cuerpos para ser abrazados. Nada de esto amo cuando amo a Dios. Y sin embargo, al amarle, amo una cierta luz, una cierta voz, una como fragancia y un alimento, y algo como un abrazo cuando amo a Dios. Luz, voz, fragancia, alimento y abrazo de mi hombre interior, donde mi alma ve una luz que no se apaga, donde oye melodías infinitas, donde se expande la fragancia de perfumes que no disipa el viento, donde se gusta un alimento que nunca sacia, donde el abrazo es tan íntimo que ningún cansancio lo desenlaza. Eso es lo que amo cuando amo a Dios. ¿Qué más sigue diciendo Benedicto XVI acerca de este amor divino y de este amor también humano? Que todo amor necesita, todo amor, el de Dios por nosotros, el nuestro por Dios, el de los seres humanos entre sí mismos, en sí mismos. En todo amor verdadero hay un mix, no lo dice así Benedicto XVI, ¿no? Pero hay un mix, ¿no? O sea, no es o el amor del placer de la persona amada o el amor de la entrega desinteresada. Una vez le preguntaron a un kurda, le dicen tinto, blanco o rosado, y el kurda dijo, ¿por qué o? Podría ser en ese orden, ¿no? Tinto y blanco y rosado. Es decir, el amor verdadero no es o el amor de todo placer o el amor de todo entrega. No, es, podríamos decir, la unión de ambos amores. Cada uno de esos amores tendrá un mix distinto, ¿no? Tendrá una composición distinta de cada uno de esos elementos. Pero no existe el amor absolutamente desinteresado, porque el amor absolutamente desinteresado se agota. Y el amor que es puramente de la búsqueda de placer es un amor que no termina, no sigue siendo, no es un amor cristiano, es un amor egoísta. Si está solamente ese, ¿no? Pero a la vez también es cierto que esos dos amores se reclaman el uno al otro, porque cuando una persona siente el cariño o la atracción o lo que sea, eso lo lleva a querer seguir, lo lleva a querer servir a esa persona, lo lleva a querer el bien para esa persona. El cariño verdadero es un incentivo para el amor de entrega. Es falso el amor de entrega puro y exclusivo. Es un producto deteriorado. Y el otro también. Es decir, el placer, pues, por el placer mismo, la alegría solo porque te gusta la diversión, y porque
y si no trae la entrega no sirve, ¿no es cierto? Pero también es cierto que a la vez la entrega trae el deseo de estar con. Me gusta mucho una canción, se llama Al final la vida sigue igual, es viejísima. Y la canción dice así: siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay con quién sufrir y a quién amar. Esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno pierde a un ser querido? Cuando se murió o cuando una amistad se perdió por algún motivo. Y a veces cuando nos pasan esas cosas, cuando alguien pierde a una persona a la que quiere mucho, ¿qué es lo que le sucede habitualmente? El mundo se vuelve gris. El mundo se vuelve, o sea, pierde el colorido, pierde la vibración, pierde todo. El enamoramiento trae, por el contrario, al revés, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando se pierde? ¿Qué pasa cuando una mujer enviuda o un marido enviuda, o cuando una madre pierde un hijo, o cuando uno había confiado en una amistad y es traicionado en esa amistad? ¿Qué pasa? Que todo se parece volverse sin sentido. Bueno, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay con quién sufrir y a quién amar. Y vamos a encontrar a esas personas por las cuales sufrir y a quienes amar. Y por esas personas por las que sufrimos y por aquellas personas a las que amamos, a lo mejor podríamos decir al principio, no tenemos tanta ilusión en estar con ellas, o no tenemos tanta ilusión porque no nos causan la misma ilusión que los que hemos perdido, pero sin embargo cuando nos ponemos a servirlos también terminamos encontrando esa alegría de estar con aquellas personas. Y bien, volvemos a reencontrar ese amor, porque el eros llama al ágape y el ágape llama al eros. O sea, son cosas que son pensadas por Dios de esta manera. Pensadas de esta manera por Dios. Y si nosotros le quitamos alguno de esos ingredientes, estamos en contra de lo que Dios ha querido. Hay que aprender a hacer ese mix, no es fácil ese mix, ¿no? Pero Jesús lo vino a enseñarnos cómo se hace, ¿no? ¿Por qué Dios se encarna? Dios se encarna porque quiere precisamente, o sea, la encarnación del Verbo de Dios, decía Francisco, es la prueba de la ternura de Dios. Bueno, pidámosle al Señor que nos enseñe cómo se hace esto, ¿no? Cuál es la proporción en cada una de las circunstancias en las que vivamos con cada una de las personas, cómo es esto en nuestro trato con Dios, ¿no? Yo lo primero que diría es: dejémonos querer por Dios. Antes de vanarnos los sesos para ver si a Dios lo queremos tanto como Él se merece, pensemos: ¿cuánto me quiere Dios? ¿Hasta qué punto Dios me quiere? Y esto es el fundamento, ¿no es cierto?, de todo lo demás, el fundamento de nuestra respuesta al Señor, el fundamento de nuestra entrega, el fundamento de nuestra correspondencia a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.